contacto. Bueno, qué alegría tener con nosotros a nuestro compañero. Me acuerdo el 2014 cuando iniciamos el Jaque Mate, mi compañero de trabajo fue acá Enrique Richard. Le digo siempre compañero de trabajo, aunque él es un grande, un grande. Gracias, mi querido Quique. Un auténtico gusto, querida amiga. Gracias, gracias a ti. Oye, ¿te Gracias a ti. imaginas? Quinto año ya estamos acá en el Jaque Quinto Mate. ¿Y año, cómo sí, lo iniciamos, increíble, no? ¿eh? Increíble. Y el compromiso del bloque ambiental de los viernes, Así lo hemos es, el respetado, cariño de la Quique. gente. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, Quique fantástico. está en el Ecuador, está haciendo un trabajo muy interesante en lo que es su profesión, la biología, por eso es un biólogo, así es. investigador ambientalista, un docente de primer nivel, y hoy está acá en nuestro país, va a estar un par de semanas y nos vas a acompañar los viernes del bloque ambiental. Así es, así es. Oye, Totalmente comprometido con Jaque Mate. gracias, Quique. Oye, llegas a Bolivia y empiezas a ver las noticias. Vamos, voy a pedir el portal del Deber. La población cruceña respira aire malo debido a los incendios. Todos los años con Enrique Richard en el bloque ambiental, en esta época hemos estado hablando al cansancio en todo lo que son los incendios, los chaqueos. Vamos, ahí ven ustedes imágenes, es lo que ocurrió hoy. Proliferación de incendios en el departamento de Santa Cruz que ha ocasionado que la calidad del aire que se respira pase de regular al rango de malo. Correcto. Vamos, Quique, esto es increíble y que siempre sea así, que no aprendamos. Es lo que nos está faltando, más educación ambiental y más compromiso con la Pachamama, porque no es solo ponernos la camiseta y decir somos pachamamistas, hay que demostrarlo, en los hechos tenemos que demostrarlo, el amor por lo propio, pero siempre hemos dicho que nadie ama lo que no conoce, y esa es la base fundamental de la educación ambiental. Cuando hablamos de conservación ecosistémica, tenemos que entender que la conservación nunca va a funcionar a través de la legislación, porque la legislación actúa obligando a la gente a actuar de determinada manera, y a la gente no le gusta que la obliguen. Tenemos que actuar de una manera determinada por convicción, y la convicción se logra a través de la educación, y la educación a través del conocimiento de lo propio. Una persona que está enamorada del país donde vive, lo cuida. Y la persona que lo cuida no anda haciendo todos estos desastres de quemar, porque no solo se quema la materia vegetal, la gente quema la basura, y cuando quemamos basura liberamos dioxina al medio ambiente, un montón de compuestos carcinógenos, el aire se llena de partículas que te irritan todo el sistema respiratorio, los ojos. Es un desastre esto, un desastre, y ni siquiera pensamos en la salud de nuestros hijos. No estamos pensando cómo los estamos afectando de esta manera. Es peor que hacerle fumar un paquete de puros en un solo día. Yo estaba viendo la cantidad de gente afectada. Obviamente que hay sectores más vulnerables como las mujeres embarazadas, los ancianos, las personas con enfermedades de base, los menores. La gente que tiene enfermedades respiratorias, imagínate, imagínate, necesitan respirar aire limpio, puro. Y si a esto le sumamos las elevadas temperaturas que se han estado registrando, máximas de 40 grados, Quique, increíble, sumadas sí, a la baja humedad, vos hablabas del estrés hídrico, me acuerdo. Correcto, correcto. Y hablábamos también de que esto lo iba a ir empeorando año tras año, y fíjate tú que si vemos los programas anteriores ha sido profético, porque se ha ido cumpliendo todo esto. Es decir, el cambio climático lo estamos sintiendo cada año peor, estamos sintiendo cada vez más sequedad, porque, por ejemplo, si ahora lloviera, por ejemplo, se sedimentaría todo este polvillo generado por la quema, y bueno, no está pasando eso. Y a partir de septiembre ya tendríamos que empezar a sentir algunas lluvias. ¿Sabes qué es lo más triste? Que, bueno, si bien hay quemas, hay chaqueos que se han descontrolado, un gran porcentaje de los chaqueos tienen orden, son legales, están autorizados. Eso me parece terrible, porque es no entender cómo funcionan los ecosistemas. Evidentemente, la gente dice,
Yo chaqueo porque después de quemar el suelo se hace más fértil. En cierta manera es lógico eso. ¿Por qué? Porque al quemar vos estás incorporando la ceniza con todos los nutrientes que a un árbol le llevó tal vez 200 años juntar en su cuerpo a la tierra. Pero no es menos cierto que estás liberando toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera que al año siguiente las vamos a ver a través del efecto del cambio climático, porque ese dióxido de carbono va a contribuir al efecto invernadero y vamos a tener más calor todavía respecto al año anterior, y ese suelo al cual le hemos dado un poco de fertilidad, es una fertilidad que con el tiempo se va a ir perdiendo y ya no hay tanta materia vegetal para quemar. Entonces vamos a tener que reemplazar con fertilizantes y a la larga ni con fertilizante. Entonces terminamos dejando un desierto detrás nuestro. Ese es el destino. ¿Sabes qué? Desde el departamento de Santa Cruz, la responsable del programa de mitigación de incendios de la gobernación informaba que se dan un promedio de 8 a 9 emergencias por quemas a diario. Claro, porque además tampoco el fuego, querida Jimena, no es algo que uno pueda decir, no, esto yo quemo de aquí a acá y perfecto, lo controlo perfecto. El hombre nunca ha sido muy bueno para controlar el fuego. Entonces, un viento que cambia de dirección, que lamentablemente salta de un lado al otro, te descontrola, entonces es lógico. Y también sería lógico que en algún momento, como ha pasado en varios años anteriores, hayan víctimas humanas. Claro. Es una irresponsabilidad esto del fuego. Y las reservas, los parques nacionales, que por ya ejemplo, pasó lo de con Sama, Carrasco el año también, pasado claro. Y este año otra vez. Sí, Carrasco hace unos años anteriores también. Sí, vamos, tenemos como territorio 1.098.581 kilómetros cuadrados. Para tener el reporte hasta hoy, en menos de, ¿cuánto? De 4 semanas, 14.000 hectáreas quemadas. Tú dijiste una vez algo que no me voy a olvidar nunca. Este es un país de piromanía. Sí, de piromaníacos. Nos encanta el fuego, quemar llantas, quemar lo que sea, pero siempre quemar. Y fíjate tú hablas de 14.000 hectáreas. Lo que se ha reportado recién. Lo que se ha reportado, Ojo, pero sí. Para que doña Rosa nos entienda, solo nuestro queridísimo Parque Nacional Toro Toro tiene 16.000 hectáreas. Imagínate. O sea, en estos momentos el reporte tiene casi el tamaño de un parque nacional boliviano. Eso es lo que se está quemando, es una barbaridad. Es una barbaridad, Jimena. Nuestro país, Bolivia, entre el 2012 y el 2016, tenía casi 1 millón de hectáreas de bosque, un poco más de la extensión de Puerto Rico, Jamaica, que fueron deforestadas. Esta cifra revelaba, ¿no?, que era o por razones industriales o por loteadores, explotadores clandestinos, que iban destruyendo lo que queda de los recursos forestales con grave efecto sobre el medio ambiente, como tú lo has dicho. Correcto, y no te olvides, si mal no recuerdo, el año pasado el vicepresidente también autorizó ampliar la frontera agropecuaria a costa de la selva amazónica, que es justamente nuestro reservorio de biodiversidad, nuestra garantía de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria y nuestra garantía de tener un clima y sobre todo agua, el agua que ya ha faltado y que no nos sorprenda que nos vuelva a faltar. Entonces no podemos seguir con este ritmo. Tenemos que entender que la selva no es un estorbo, la selva es algo que nos presta servicios ambientales valiosísimos, mucho más valioso que la soya que están plantando y que seguimos transgénica. Mira, del 2012 al 2016, porque no hay los datos del 2017 todavía, y obviamente lo que está ocurriendo en el 2018 es estremecedor, de las 905.609 hectáreas, el 75% fueron deforestadas de forma ilegal, el 25% de forma legal. Estamos hablando de 228.736 hectáreas deforestadas de manera legal. Claro, pero ¿y con lo ilegal qué pasa? ¿Hay alguien preso? ¿Hay alguien
multado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Porque las personas que deforestan ilegalmente están perjudicando a toda Bolivia. No es que yo perjudico a mi vecino y punto, no, 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 no. Es un perjuicio hacia todos los bolivianos. Es quitarles el agua, quitarles los servicios ambientales, son muchos los perjuicios. Las ecorregiones Gran Chaco, sudoeste de Amazonía y el bosque seco chiquitano aparecen como las zonas más afectadas por la destrucción del patrimonio forestal. Estamos hablando de tierras que en algún momento se van a transformar en un desierto sin vida, como lo has dicho. Así es, lamentablemente. Y ahora, deforestamos, ampliamos la frontera agrícola, ¿para qué? Para subvencionar ganado, por ejemplo, a través de la soya. Lo que mucha gente no sabe es que la mayor parte de lo que se siembra de soya no es para comida de seres humanos, es para alimentar ganado, lo cual es un absurdo. Destruir selva para sembrar soya, para darle de comer a las vacas, que terminan contribuyendo mucho más al efecto invernadero a través de, pues son fábricas de metano las vacas, sí, como tú sabes. Pero dentro de eso tenemos un efecto colateral que lo hemos charlado varias veces, y es que la soya transgénica nunca viene sola. Está asociado a un paquete tecnológico que involucra el famoso glifosato, que ahora está en tela de juicio y todo el mundo está convulsionado. Están los que dicen que no hace nada. No hace nada, pero yo en varios programas he desafiado a los que dicen que no hace nada, y los he desafiado y les he dicho, pero vengan a Jaque Mate y yo les sirvo un vasito de glifosato y tómenselo. Si no hace nada, ¿por qué no lo hacen? Y nadie quiere hacerlo, claro. No entiendo por qué no quieren. Pero un poco se entiende, hay mucha información contradictoria, y en tiempos donde la tecnología está tan desarrollada, el ser humano está involucionando, Jimena. Yo la verdad es que no puedo creer gente que tiene grado de maestría y me saca a veces en mis clases como tema de discusión. Últimamente me viene pasando el tema de la tierra plana. ¿Por qué usted cree, doctor, que la tierra es redonda? Y yo la verdad que no puedo creer que en una academia, en una universidad, en un curso de doctorado, yo tenga que explicar eso. ¿Por qué es redonda? Me dice, no, que la... Y si vos buscas en internet, cada vez hay más grupos de estudio que afirman que la tierra es plana. Y de la misma manera está pasando con el glifosato. Es decir, hay gente que escucha a alguien que tiene un guardapolvo blanco que no existe en la realidad, porque una cosa que yo discuto mucho con mis estudiantes es, yo les digo, aprendan a googlear a las personas. Entonces aparece alguien por televisión, Juan de los Palote, pero yo lo vi a Juan de los Palote que decía que el glifosato era bueno. ¿Lo has buscado en internet? ¿Quién es? Búsquenlo, lo buscan, tienes razón, no existe esa persona. ¿Y por qué le creen a alguien que no existe? Tenemos que empezar a diferenciar la paja del trigo. Tenemos que empezar a ver qué es lo que es creíble y qué es lo que no es creíble. Con el glifosato está absolutamente demostrado que es un biocida carcinógeno, mutagénico, terrible, terrible. Mira, yo te he traído aquí. Está en inglés, lamentablemente, pero como le digo yo a mis estudiantes, la ciencia, nos guste o no, se escribe en inglés. Este es un artículo de la revista The Lancet Oncology, o sea, la máxima referencia en lo que es oncología, cáncer, a nivel internacional. Y el título ahí lo tienes, carcinogenicidad del paratión, el malatión, el diacinón y el glifosato. Y acá está, he puesto en verde, subrayado, todos los efectos carcinogénicos demostrados que tiene el glifosato, tanto en humanos como en animales.
Es decir, esto está recontra demostrado. Este es un trabajo de revisión que pone, es lo que los médicos llaman metaanálisis. Entonces se ha hecho un metaanálisis con investigaciones a nivel planetario que demuestran realmente que hay suficiente evidencia para esto. Hay gente que dice, la OMS dice que el glifosato es probablemente carcinogénico. O sea, no dice es carcinogénico, a pesar de que hay países que ya han ordenado, como por ejemplo algunos estados en Norteamérica, que los recipientes de glifosato o Roundup indiquen que es carcinogénico. Claro. Pero, ¿por qué? Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué la OMS dice probablemente? Ahí tenemos que meternos un poquito en el método científico. Yo he traído algunas fotos de algunas portadas de lo que está pasando en Argentina. En Argentina se han hecho tesis doctorales que, como mis colegas saben que yo estoy con el tema, entonces me las mandan a las tesis, sobre los efectos en anfibios, en peces, en microinvertebrados, etcétera, etcétera, que realmente corroboran que realmente es terrible lo que hace el glifosato. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es entender el método científico. Vos puedes trabajar con ratas de laboratorio y tenerlas aisladas de tal manera que solamente se mida el efecto del glifosato en las ratas. Entonces, ahí aparece el cáncer. Ahora, en el ser humano eso es más complicado, porque vos no puedes tener un grupo de estudio de seres humanos, un grupo testigo, un grupo experimental de seres humanos y meterles el glifosato, y si aparece el cáncer, entonces, sí, claro, también en el ser humano es carcinogénico. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Se trabaja de otra manera, se hacen correlaciones, ¿como cuáles? Por ejemplo, la televisión italiana. Permíteme, por favor, mientras esperamos las imágenes. La televisión italiana, ¿qué ha hecho? Ahí tenemos dos mapas de Argentina. En uno se muestra la soya y en otra la incidencia de tumores malignos en la población humana. Entonces hay una correlación. Es decir, uno dice, wow, qué casualidad que justo donde está el glifosato hay el mayor índice de tumores malignos. Pero alguien partidario de Monsanto puede decirte, bueno, pero también usan, en toda esa zona usan teflón, que también es carcinogénico. Sí. O sea, hay tantas variables que ahí es donde entra la discusión. Sí. Pero, como diría nuestra querida amiga Paola Doris Cortés, aquí deberíamos aplicar el principio precautorio. Es decir, si ya se demostró que en invertebrados, en vertebrados, en un grupo extensísimo de biodiversidad, el glifosato es mutagénico y carcinogénico, entonces, ¿por qué no en el ser humano? Claro, claro. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la unidad anatómica y fisiológica de todos los seres vivos es la célula. Y el glifosato actúa a nivel celular. Y el ser humano está formado por células, entonces es lógico. Pero, nuevamente, faltan estudios para el ser humano. Por eso la OMS es más cauta y dice, probablemente carcinogénico en el ser humano. Porque lo que necesitaríamos es hacer un estudio como el que hacen los científicos con ratas, con un montón de animales, donde están aisladas y donde la única variable para medir es la influencia del glifosato. Con los seres humanos, ahí tenemos algunas noticias. Ahora está, por ejemplo, en Argentina se ha encontrado en la leche materna y en la orina de casi todos los argentinos el glifosato. ¿Por qué? Porque al rociar el glifosato se rocía la comida también, se rocía todo, eso se dispersa por aire. Claro. Y lo otro también es que la gente tiene que comprender, querida amiga, que es fundamental aquí entender de que
si ya sabemos que en los animales, en las plantas es letal, es cuestión de tiempo para juntar toda la evidencia de que en el ser humano también ocurre esto. Y te he traído algo muy interesante, Permíteme. porque mucha gente no entiende lo que pasa. Mira esa publicidad, es una publicidad de los años 50. Cada vez más médicos fuman Camel y lo fuman más que otro cigarro. O sea, en los años 50 y en los últimos 500 años, el cigarrillo era terapéutico. Es más, curaba enfermedades y todo. ¿Y quién recomendaba fumar? Los médicos recomendaban fumar. Los médicos. ¿Cuándo cambió? Nuevamente, la evidencia también era circunstancial. ¿Por qué? Porque mucha gente que fumaba moría de cáncer. Claro, pero no faltaba el que decía, ok, se murió de cáncer, no significa que fue causado por el cigarrillo. Entonces, de nuevo, ahí el método empieza, el método científico con animales, donde ahí sí podés llegar a demostrar a ciencia cierta. Pero en el ser humano, donde, ¿cómo haces para tenerlo en un laboratorio en condiciones controladas? Y si a un ser humano le inducís cáncer, estás violando un derecho humano, lo estás matando. Claro. No Mira, somos ratas de laboratorio y eso es lo que tiene que entender la gente. ¿sabes qué estaba viendo también entre las noticias? Como glifosato arrecian juicios contra Monsanto. Exacto, y ya hay varios juicios ganados. Sí, sí, sí. Desde el pasado 20 de agosto se sumaron más de 8.000 juicios. Se da cuenta que van a sumar más de 10.000 contra Monsanto, luego de la decisión que adoptara la justicia estadounidense el 10 de agosto contra la transnacional Monsanto por un caso de cáncer. ¿Tenemos, por favor, ese reporte? ¿Lo escuchamos unos segundos? El gigante agroindustrial Monsanto deberá pagar casi 290 millones de dólares en daños por no advertir que el glifosato de sus herbicidas era cancerígeno. Un jurado de San Francisco determinó el viernes que la compañía actuó con malicia y que su herbicida Roundup y su versión profesional Ranger Pro contribuyeron sustancialmente a la enfermedad terminal de Dwayne Johnson, un conserje moribundo que en 2014 fue diagnosticado con un incurable linfoma no-Hodgkin, un cáncer que afecta a los glóbulos blancos de la sangre. La demanda está basada en los descubrimientos que en 2015 hizo el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, que catalogó al glifosato, principal componente de los herbicidas, como probablemente cancerígeno. Bueno, ahí estábamos... Siguen hablando de probablemente. Sí, sí, Pero sí. ya hay varios juicios ganados, inclusive una mamá en Argentina, la señora Gatica, le ganó un juicio y ganó el premio Goldman de medio ambiente, ganándole también un juicio a Monsanto porque ella perdió a su hijita a días de nacida, también por una insuficiencia renal, si mal no recuerdo, y ella demostró que el lugar donde vivía tenía una incidencia altísima de tumores malignos y que había una correlación justamente con los rociamientos con glifosato. Sí. En el Perú, 3 millones de peruanos manipulan a diario en el agro pesticidas de alto poder bactericida. También en el caso de Bolivia, el gobierno de Bolivia se ha dado un plazo de 60 días también para recibir información sobre el glifosato, que es el pesticida de mayor uso en el agro del departamento de Santa Cruz. Qué lamentable que hayan tardado tanto, porque creo que uno de los primeros programas que hicimos hace 5 años atrás fue justamente sobre el glifosato. Sí, bueno, Quique, qué gusto haber estado con vos este viernes. El próximo viernes te invito a que nos vuelvas a acompañar. Claro que sí, aquí estaremos. Mañana se firma un acuerdo muy importante entre los empresarios cruceños, los de la caña de azúcar y el gobierno, con el tema del etanol. Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez decía que es lo más saludable, lo más sano, lo menos dañino al medio ambiente. Yo pienso absolutamente todo lo contrario y con Enrique Richard lo vamos a demostrar el próximo viernes. Así que, Quique, muchísimas gracias. El próximo viernes estamos acá para hablar de etanol. Claro que sí, claro que sí. Qué gusto, qué lujo tener en nuestro país de vuelta a Enrique Richard, biólogo, investigador, muchas gracias, ambientalista él. Vamos con las menciones. ¿Sabe quién está ahorita ya para entrar? El gran Grillo Villegas. Vamos, acompáñenos.
unas menciones y ya volvemos.